relación hacemos con la vida y las palabras del hermano Carlos, para quienes no le conocemos, con estos momentos de nuestra historia, sobre todo aquí en Latinoamérica? Ajá. Pues yo pienso que muchas cosas, sin embargo, solo me atrevo a decir 2 o 3 cositas respecto a eso. Y una de ellas que en América Latina, por tantas condiciones de exclusión y de marginalidad de la sociedad, tantos factores que siguen marginando gente. Creo que el hermano Carlos nos da pistas u orientaciones para el trabajo o el desafío de inserción en los sectores socioeconómicamente marginales en los diferentes países, que creo que es una de las características de la fraternidad en América Latina. Entonces pienso que lo fundamental de la espiritualidad de Foucault es vivir como viven los más pobres, compartiendo con ellos sus carencias, problemas, desafíos, luchas para defender la vida y construir fraternidad. Creo que el esfuerzo de las familias de Foucault se ha caracterizado por su trabajo con los de la periferia, como dice el Papa Francisco en la Alegría del Evangelio, desde sus condiciones de marginalidad y en función de transformar o dignificar esa realidad, como concreción de una buena noticia para los pobres. Creo que eso es un elemento. Otro elemento que he estado pensando también que tiene vigencia es el aporte que nos hace esta espiritualidad o esta forma de vida en relación a la fragmentación social que se da por lo religioso. Yo creo que la dimensión religiosa en la sociedad la que es una de las que viene fragmentando cada vez más a la gente por cuestiones hermenéuticas, exegéticas, donde cada quien cree que su interpretación es la única válida y que es dueño de la verdad. Además que se está aprovechando esta situación actual, es decir, la coyuntura sanitaria, para hacer proselitismo y hasta negocio con la fe de la gente. En este sentido, yo creo que el hermano Carlos propone un estilo de vida donde lo religioso no es un obstáculo, pues para él lo fundamental es ser un buen ser humano, amar a los otros y hacerse hermano con los demás sin distingos religiosos, culturales o étnicos, con lo que hacía posible el encuentro, que es algo que necesitamos hoy. La humanidad. Hoy tenemos un desafío grande y es un trabajo de humanización. La unidad en la diversidad y la fraternidad, pues sabemos que somos diferentes y eso no nos debe dividir. Tendremos que aprender a construir la unidad desde la diversidad y la hermandad, porque eso fue lo fundamental en su estilo de vida. El hermano de Foucault buscó ser hermano universal, amar a todos, particularmente a los más alejados y débiles, sin enfrascarse en discusiones por conceptos religiosos o por la defensa de una doctrina o confesiones cristianas. Él nos hace una propuesta concreta para vivir un ecumenismo real. Creo que ese es un aspecto vigente en América Latina frente a los desafíos que esta realidad nos presenta. Entiendo. Otro elemento, un tercer elemento, y ya ¿sí? me quedo callado, es que el hermano Carlos nos sigue dando una lección en torno a la necesidad de conversión personal. Entonces me parece que frente a lo que vivimos hoy en América Latina, este elemento es muy importante, la conversión personal, lo que él consiguió con su autoexigencia contemplativa y en el encuentro con los otros, hasta llegar a un encuentro con el bien amado, porque no lo descubrió fuera de, sino en la realidad y en la convivencia con los otros. Esto nos reta a los grandes cambios personales que debemos continuar promoviendo como contribución para las grandes transformaciones de las estructuras que nos oprimen. Cambios que parten del encuentro consigo mismo, que es lo que da dificultad en Occidente, y con las profundidades del ser, mediante la oración contemplativa, la acción y la experiencia de vida comunitaria. Creo que esos elementos siguen siendo vigentes y fundamentales en cuanto a la realidad latinoamericana de hoy. Perfecto, muy bien, Arturo, muchas gracias, muy clara la idea. Vamos a pasar a Emilce. Emilce, en función de esto, de la espiritualidad del hermano Carlos, ¿cuál es la relación que el Papa Francisco establece en la Laudato Si con Carlos de Foucault? Porque hay una relación allí y tú, bueno, te manejas bastante bien con lo que es el Laudato Si. Por favor, ¿nos podrías contar? Bueno, en la Laudato Si hay 2 puntos que los invito a leer.
es el punto 125 y el punto 126, donde justamente el Papa Francisco habla del trabajo. El trabajo es un tema central en el pontificado de Francisco, pero no solamente por la necesidad en la que se encuentran los trabajadores en estas condiciones de explotación, a punto tal de que hoy están siendo descartados. No solamente por eso el Papa lo cita en estos dos puntos, y donde hace referencia justamente a Carlos de Foucault, sino que él empieza a hablar de los monasterios, de la vida monástica. Una vida monástica que al comienzo entendía la mística solamente como algo que tenía que ver con el intimismo, ¿no? Y en un momento esta monástica se da cuenta que tiene que pasar de la oración a la acción, es decir, el ora y labora, ¿no? Ora et labora. Y ahí el Papa hace mucho hincapié en esto, porque si no hay un trabajo, la oración queda vacía. Entonces no deja de ser una oración que tiene que ver con el intimismo personal, y se agrega el trabajo en los monasterios. ¿Por qué? Porque el trabajo hace que con las manos y con el cuerpo empezamos a estar en contacto con la realidad que nos rodea, una realidad que no son solamente las cosas, sino también las personas. Por eso el Papa dice ahí, no hay que entender el trabajo solamente como trabajo manual, también hay un trabajo intelectual, también hay un trabajo en la política, en la organización de las comunidades. Y este trabajo hace que toda esta mística me ponga en contacto con la naturaleza. Y ahí es donde lo cita a Carlos de Foucault, porque es una de las personas que ha hecho este paso del ora et labora. Es decir, el contacto con Dios implica también el contacto con el mundo, y ese contacto con el mundo se da solo a través del trabajo. Vale decir que el trabajo para la persona es un camino a la dignidad. ¿Por qué? Porque en el trabajo yo estoy imitando a Dios, yo soy imagen de Dios. Dios es creador y el hombre es co-creador con Dios. Cuando el hombre trabaja no en condiciones de explotación, cuando el hombre trabaja en condiciones creativas, está creando. Y en esa creación que me permite el trabajo, estoy manifestando mi ser, mi persona. Y eso es la dignidad, es poder ser imagen de Dios. Por eso la importancia de Carlos de Foucault, y por eso se reivindica en Latinoamérica, por hacer este paso de la oración al trabajo y sumarlo. Muy bien, interesante vinculación por lo demás. Mire, porque claro, por lo general cuando hablamos del Papa Francisco Laudato Si, inmediatamente se nos viene a la cabeza Francisco de Asís, ¿no? Pero esta vinculación que usted hace es bien importante, pasar del hora et la hora, muy bien. Eh, Sigamos, sí, en esta misma línea del Papa Francisco, se recupera una iglesia profética, ¿sí? Y evangelizadora, pero también evangelizada por los pobres. No sé si hay alguna anécdota allí del hermano Carlos que nos pueda vincular con esta área, con esta temática. Jairo, ¿tú nos podrías mencionar algo respecto a esto? Jairo, prende tu micrófono. Ahora sí. De nuevo, toma dos. ¿Ahí? No, pero creo que es muy importante recuperar algunas de las frases que el hermano Carlos dejó escritas, o sea, y que hablan de esto. Él hablaba de siempre en el último lugar. Cuando los invitan a un banquete, pónganse en el último lugar. Y yo creo que eso hace parte de esta gratuidad contemplativa, o sea, creo que abierta a la trascendencia y acogedora al espíritu. Y esto nos permite vivir la gratuidad de la fe, que creo que es muy importante, y esa capacidad de asombrarse cuando hemos ido por cuestiones de trabajo a la Amazonías,
hemos descubierto cómo la gente indígena se asombra cada día con lo que ve, con lo que hace. Y también esa capacidad de agradecer, o sea, agradecer. Y creo que ese espíritu de humildad que generó el hermano Carlos en los entornos donde trabajó y donde vivió, pues le permitió crear esa mística de la que hablaba Emilce, ¿no? Que creo muy importante. Y también se suma a esto lo que Arturo decía, o sea, esa capacidad de poder insertarse en las comunidades desde lo cotidiano, desde la vida diaria, del tú a tú, que creo que es una característica muy importante de la paternidad. O sea, no ir delante de la gente como pasa, como muchas congregaciones religiosas que van a educar, a hacer temas de salud, sino caminar con la gente y ir decidiendo en el camino qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Creo que eso es muy importante. Perfecto, muchas gracias. Y ya que ha hablado de comunidad, bueno, vamos también a tomar un poco lo que es la política. ¿Cuál es hoy la relación de la mística con la política? Interesante. A partir del concepto de unidad que propone el Papa Francisco. Emilce, ¿nos podrías tú orientar con esta pregunta, por favor? Es una pregunta fantástica porque el Papa habla de la unidad permanentemente, pero quizás la audiencia tenga más presente el último discurso que él da. No es un discurso, es la oración en el medio de la pandemia, cuando él dice, en esta barca estamos todos juntos, o nos unimos o no se salva a nadie. ¿Y por qué este concepto de unidad se relacionaría con toda esta propuesta, esta práctica de Carlos de Foucault? Porque la idea de unidad no es algo que se le ocurre al Papa en el medio de esta pandemia, según mi modo de ver. La unidad es la clave de la mística. La mística, justamente, a diferencia de una teología más filosófica, más enciclopédica, la teología mística tiene otro camino. Tiene el camino de la experiencia. Y esa experiencia, ese saber que viene de la experiencia que es trabajo, trabajo con el otro, trabajo con la tierra, trabajo con las comunidades, con las organizaciones. Ahí hay una experiencia. Y esa experiencia es la que me permite un contacto íntimo con el otro. Hay una intimidad, y es la intimidad del amor. Solamente tengo esa intimidad, esa conexión, ese conocimiento cuando estoy enamorado, cuando estoy en contacto con el otro, cuando nos sentimos uno. Esa es la unidad. La unidad es algo que está a mitad de camino entre dos personas, ya sea entre dos enamorados, dos personas humanas, o entre otros dos enamorados, que pueden ser las personas humanas y las personas divinas. En el caso del cristianismo, nuestro Dios uno es al mismo momento trino, ¿no? Hay una relación de amor entre dos personas, que es el Padre y el Hijo, donde aparece la unidad, que es la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y esa unidad es un don para todos nosotros. Y solamente cuando hay unidad hay conocimiento del otro. Solamente cuando hay amor hay conocimiento del otro. Pero este amor no viene de la nada. Es un amor que aparece en la práctica. Por lo tanto, es muy difícil entender la política si uno no se enamoró. Algo que dice el Papa en el documento a los jóvenes. Les dice, en Cristo vive, se llama el documento. Y les dice, ¿querés saber de qué se trata? Andá y enamorate. Es decir, el contacto con el otro, el contacto con los trabajadores que están sufriendo, el contacto con las mujeres que están sufriendo, el contacto con los pobres, con los migrantes, con los enfermos de esta pandemia, el contacto físico, el cuerpo, la mística es el cuerpo. Y no puede haber una verdadera unidad si no hay un contacto con el cuerpo. En el caso de la iglesia es un cuerpo. La iglesia como pueblo de Dios, dice el Papa, es una comunidad. Y solamente hay una comunidad cuando hay unidad. Entonces, para redondear la idea,
la conexión entre la política y la idea de unidad que hace el Papa viene de la mística. Y creo que Carlos de Foucault, como tantos otros místicos, incluso místicos latinoamericanos, han llegado a ese conocimiento de Dios por haber tenido la capacidad de enamorarse y de entender que se llega a Dios a partir de las cosas creadas y a partir de los seres humanos creados por Dios. Son la mediación para llegar a Dios. El mundo, el encuentro siempre con el otro, es la mediación que necesito, y esa es la teología mística. Y me parece que es un momento triste de Latinoamérica donde habría que empezar a reivindicar la idea de unidad como mediación para un conocimiento amoroso. Es interesante lo que menciona Emilce, porque justamente en estos momentos muchas y muchos de nosotras, de nosotros, nuestras comunidades, estamos un poco peleadas, ¿no? Hasta por cosas, no sé si mínimas, pero hasta por cómo se reza el Padre Nuestro, si se reza en latín. Y a veces nos vamos en eso, y ¿qué es lo verdaderamente importante? Bueno, dentro de lo que es lo verdaderamente importante, acaba de llegar la otra invitada. Damos la bienvenida a la hermana Caroline Meyer, de la Comunidad de Jesús. Hermanita, ¿cómo está? Hola, hermana Caroline. Tiene el micrófono apagado. Hermanita, tiene el micrófono apagado. Si lo puede prender, por favor. Ahí sí. Listo, ahí sí. Muy bien. Muy feliz de estar invitado con ustedes. Estoy muy cercana, me siento siempre muy cercana a ustedes en el mismo camino, con el seguir de ser discípulo de Jesús cada día. Y lo estoy espiando todos los días con su buena noticia para poder no solamente escucharlo, sino también traducir esto a la vida diaria junto con mi comunidad y en medio del mundo de los pobres hoy día que está sufriendo lo indecible, podemos decir, pero con la confianza que podamos dar, el demostrarles un poco. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos bastante bien. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos bien. Porque en verdad que en este momento, de alguna manera, estar con la gente, estar en medio de ellos y en cada momento ellos tocar la puerta, para nosotros es de verdad todos los días, yo podría decir, una gracia, porque podemos consolar a aquellos quienes sufren, podemos estar en momentos donde nadie está con ellos y sin preguntarte qué religión son. Anoche estuve en un velorio de un peruano que vive en un cité. Los hijos en la mañana tuve que defender porque el padre había muerto solito, amputado, dializado, y en todo esto quedó solito y parece que se había caído y nadie quería extender un certificado de defunción. Así que me fui con el hijo a respaldarlo frente al médico en el centro de salud del municipal y logramos el certificado. Con tristeza tengo que decir que estoy segura que no es COVID, pero para facilitar todo, le pusieron COVID. Esto explica todo. Y sin embargo, él estaba tan agradecido, el joven, que pueda enterrar a su padre, aunque él dijo la vigilia, ellos lo hicieron con todos los del CITE. Me asombré, llegaron como 30 personas entre los vecinos, ahí estuvimos frente a la silla rueda de él, y ellos tenían la ingenuidad de prender para cada uno, entregarnos una vela, y además más que 30 personas quienes prendían su velita, cada uno decía algo de lo que ha significado esta persona. Entre medio me di cuenta que habían varios hermanos evangélicos quienes estaban presentes, incluso una hermana del difunto que se presentó después como evangélica, pero pudimos cantar "Esta es la luz de Cristo, lo que vela ahora". Nunca había vivido algo similar entre los más pobres
que uno se puede imaginar entre haitianos, peruanos, algunos pocos chilenos y ante todo una cantidad de otros extranjeros, quienes realmente expresaron un amor increíble entre ellos, una fraternidad como casi nunca lo he vivido, como tan espontáneamente, en un momento tan doloroso, que 2 hijos están aquí del difunto en Chile y los otros están en Perú, son de diferentes mamás. Además, ellos lo confesaron frente a otros y de esto trataron de mostrar y descubrir la luz de Dios. Para mí, una experiencia que me ha tocado profundamente y cómo podemos unirnos. Y yo creo que esto ha sido el carisma de nuestro hermano Carlos, de simplemente irradiar el amor o la presencia de Dios en un mundo que podía haber sido hostil, un mundo que no lo comprendió, en una soledad absoluta por muchos tiempos que casi es inimaginable para uno de vivir tan solo en un mundo adverso, dependiendo de las cartitas que en algún momento le llegan de otro lado. Pero siempre ha sido esto mi inspiración en cómo sostenernos en momentos de absoluta soledad con Dios y en cómo dar respuesta a los otros que están en algún momento, sí, que nos llegan con este gesto de amor que la he visto también en nuestro hermano Carlos. Qué maravilloso. Así que estoy muy contenta de No, muchas gracias. Nosotros también estamos muy contentos y contentos de que usted esté aquí. Y mire, qué maravilloso, porque justamente lo que la hermana Carolyn nos acaba de hablar es, en el fondo, de vivir el carisma del hermano, la espiritualidad del hermano Carlos en comunidad, ¿no? Incluso entre los más pobres. Me quedo con eso que usted acaba de mencionar, hermana. Arturo, vamos contigo. Según tú, ¿cuál ha sido el papel de la familia de Carlos de Foucault en Latinoamérica en estos últimos años? Tú ya algo nos adelantaste recién cuando hiciste tu primera intervención, pero ¿qué testimonio evangelizador fueron sembrando diferentes familias aquí en el continente? Algo que puedas recordar, que podrías compartir con nosotras y nosotros. Creo que haciendo un poco de relación con el trabajo que las familias del hermano Carlos en América Latina vienen haciendo, hay un elemento que me llama bastante la atención y es la pedagogía de vida, ¿no? De lo que decía antes de la inserción, pero al igual que el hermano Carlos, las fraternidades no se han caracterizado mucho por la prédica, la oratoria o el hablar de lo que hacen, sino en vivir el evangelio en medio de las comunidades, con ellas, sufriendo, compartiendo sus problemas, sus necesidades, sus situaciones, sus luchas y sus búsquedas por mejorar esa realidad, porque ha sido una convivencia siempre activa. Entonces me parece que yo rescato eso del hermano Carlos, cómo vivir hoy la vida oculta de Jesús en medio de las comunidades donde hacemos inserción. Porque escucho con frecuencia una crítica, ¿no? ¿Y por qué las familias de Foucault no hablan casi de lo que hacen? Precisamente porque lo viven y yo creo que no hay necesidad de hablarlo. El hermano Carlos lo hablaba con la vida y yo creo que las fraternidades o la espiritualidad de Foucault queremos también hablarlo con la vida, ¿no? No tanto con la oratoria, que en Occidente es lo que más nos caracteriza, mientras que en la espiritualidad de Foucault no. Una forma de vida coherente con los valores del Evangelio. Pienso que ese es un elemento que yo rescataría fuerte, ¿no? Y otro elemento que también me hace pensar esas familias acá es el rescate de la dimensión profética de la iglesia, porque a mí me parece que la iglesia ya ha ido perdiendo fuerza en cuanto a capacidad o valor de denuncia, tanto de los factores que oprimen a la sociedad como de los actores que promueven esos factores. Creo que la dimensión profética de la iglesia, y que yo creo que eso es también un trabajo que está liderando el Papa Francisco. También las fraternidades lo hacen en las pequeñas comunidades donde se encuentran, en las zonas marginales donde se encuentran. Recuerdo en El Salvador
las hermanitas del Evangelio, su trabajo muy, muy fuerte a nivel profético, de lucha por la defensa de los derechos humanos. Entonces yo creo que ese es un trabajo fuerte que también habría que valorar y rescatar de las familias de la espiritualidad de Foucault en América Latina. Y hablando de comunidad en América Latina, aprovechamos de saludar a todas las personas que se han conectado, que están viendo esta transmisión o que la verán después. Tenemos de Honduras, desde Iquique, en Chile, que aprovechamos de saludar. Les comento que aquí en este sector, en el norte grande de Chile, se ha iniciado virtualmente la fiesta de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana, que es una fiesta fundamental en nuestra zona. Y bueno, este año es distinta, así que aprovechamos de enviar nuestros cariños a esta zona. Honduras también tenemos saludos de Guillermo Rivera, tenemos de Win Susana, y de otros lugares, de Buenos Aires también al inicio. Buenos Aires estaba muy presente hoy, Milce ahí, gente de su propio lugar. Muy bien. Sí, aquí de hecho acá tenemos, dice Francisco Alfredo, Emilce, qué hermoso encontrarte en un encuentro de Carlos de Foucault. Francisco de Compromiso, Padre Mújica de Buenos Aires, ¿eh? Ahí están mandando cariño y todo. Sí, así que invitamos a la gente ahí que pueda ir enviando sus cariños, saludos, comentarios. Iremos mostrando lo que más podamos. No tenemos tanto espacio ni tiempo, pero por lo menos para que vean que estamos todos en contacto. Siguiendo con este conversatorio que está muy interesante, seguimos con esta misma idea, ¿no? De los nuevos ministerios en las comunidades eclesiales de base. No sé si allí Jairo, Emilce, Caroline, comenzaremos con Jairo, nos podrán decir algo sobre esto si quieren aportar en cuanto a lo que son de la buena nueva, la nueva evangelización. Jairo, tu micrófono. Jairo. Ahí Yo sí, muy bien. quería agregar algo que el hermano Carlos dijo, o sea, y que creo que tiene mucha similitud con lo que el Papa Francisco en estos momentos anuncia, y que Milcer ya lo ha dicho, y Arturo, hablando de esa dimensión profética. El padre Foucault decía que no tenemos derecho a ser perros mudos, centinelas dormidos, pastores indiferentes. Es Jesús quien está en esta dolorosa condición. Yo creo que es muy importante esta dimensión del hermano Carlos, porque la fraternidad en América Latina, y sobre todo en Argentina, Chile y en otros países de manera menos, pues se ha comprometido realmente con las causas políticas de las comunidades. O sea, creo que ha tenido una presencia muy destacada en los movimientos políticos, porque ha ido acompañando a ese pueblo que es sufriente, ¿no? Y se ha implicado hasta el final, o sea, no llevando rasgos políticos, pero sí un acompañamiento muy de cerquita. Y también el hermano Carlos decía que lo que hacen al más pequeño, los míos, a mí me lo hacen. Creo que también es una frase que él dejó escrita y que realmente pues tiene mucho contenido el día de hoy. Entonces, ¿cómo recuperar lo que dice Arturo, esa pedagogía de la vida? ¿Cómo comprometerse con esa casa común? ¿Cómo denunciar ese pecado ecológico también del que habla Francisco? Esto hay que decirlo, o sea, porque también nos hemos dado cuenta y hemos visto que mucha gente intenta o busca en la espiritualidad del hermano Carlos como un refugio, ¿no? Y actúa de manera pasiva frente a estos grandes problemas de la humanidad, que están a todos los niveles y en algunos sitios muy enquistados, como en América Latina y en Europa, ¿no? Entonces, hay que tener ese coraje de recuperar junto con la gente esa dignidad de la que tanto se habla hoy día, desde un compromiso, como decía Milce, amoroso y de entrega a los últimos. Perfecto, perfecto, muy bien, Jairo. No sé si ahí Caroline quizás quiera agregar algo para después seguir con las preguntas. Si me das el micrófono. Por supuesto. Me tienen, ya. Ya. Yo puedo agregarle, como nuestro hermano Jairo ha compartido,
de verdad que en la comunidad de fraternidades de Charles de Foucault, en sus diferentes expresiones aquí en Chile y en Santiago, donde este es mi lugar, y en Bolivia, donde en ambos lugares estoy conectado con los hermanos, yo siento una gran fuerza. En un momento dado, quien sin duda alguna lo lideró entre nosotros ha sido el padre Mariano Puga, inclaudicable luchador, él que incluso por el estallido social, él lo nombró el despertar de Chile, que en este momento es ya como la palabra que se instaló. En vez del estallido, él dice despertar, y esto ya quiere decir alguna cosa. Lo que Jesús quiso hacer es despertar a su pueblo Israel y al mundo para acoger esta buena noticia de la fraternidad universal, del respeto a las personas, a los niños, a las mujeres. Y Mariano, sin duda alguna, ha sembrado muchísimo a través también de nuestro retiro espiritual de hace 50 años, que lo estamos realizando en el Buenas Nuevas, que al final así quiso que se llame, porque todo el mundo decía el retiro espiritual de Mariano Puga, entonces odiaba esto de que sea su nombre, sino el Buenas Nuevas. En esto estamos hasta el día de hoy, y sin duda alguna los problemas muy concretos de la sociedad en este momento ha sido este despertar de Chile para participar pacíficamente y dar la noticia de que podemos con las manos levantadas y en paz poder ir a la Plaza Dignidad, que así se bautizó esta gran plaza antiguamente Italia o del militar. En todo caso, hoy día, si no quería nombrarlo, la Plaza Dignidad que hoy día, sin duda alguna, ya nos llama a todos de verdad de vivir entre nosotros fraternalmente la dignidad. ¿Y qué más quiso nuestro hermano Carlos sino la dignidad entre los cristianos y los musulmanes en su tiempo, los que les rodeaban, en contra de todos los prejuicios que se habían unos con otros? ¿Cómo hemos nosotros en tiempos pasados mirado en menos al mundo islámico? Y yo pienso nomás que conozco bastante el prejuicio que se ha tenido ancestralmente en Alemania desde las cruzadas, que se quedó pegado, y en España también los moros. Entonces, estoy admirada como en su momento nuestro hermano Carlos supo sobrepasar esto, y como hoy día, por supuesto, la problemática es algo distinta. Hoy día nuestra problemática es hoy día en la dignidad de todas las personas en una sociedad clasista total, y vivir, y estuve casi hasta el último día con Mariano en su casita en vía Francia, y al final no quiso morir en el hospital de la Católica, sino feliz golpeando su pared cuando llegó de vuelta unas buenas semanas antes de su partida. A veces estoy en casa. Entonces, a todo el pueblo él dio la noticia, porque todos los medios estaban al lado de las protestas que habían, y el inicio de la pandemia. El pueblo se concentraba en la vía Francia para recibir esta noticia, y nos encontramos entre ricos y pobres en su puerta. Y esto es también yo creo que el gran mensaje que nos dejó nuestro hermano Carlos, que nosotros no necesitamos. Ojalá que podamos construir este mutuo fraterno entre quienes tienen, otros que no tienen, lograr superar los prejuicios. Sin duda alguna necesitamos una nueva constitución, una asamblea constituyente. Y yo no conozco ni una hermana o ni un hermanito ni un sacerdote de la comunidad que no esté en este mismo apoyo hacia la asamblea constituyente. También, por supuesto, en el cuidado de la naturaleza. Cuesta muchísimo en nuestro país, donde justamente hasta los pobres han aprendido de la gente rica
que uno tiene que desperdiciar. Uno no debe ser mezquino, digamos, porque se pela la manzana, hasta la uva se pela en un momento dado, porque se lo aprendieron en las casas de los ricos. Y entonces crea una cantidad de basura y un desperdicio y una destrucción de nuestros ambientes. ¿Cuánto ha costado en las poblaciones de que la gente se atreva a meter las manos y plantar algunos vegetales en tiempos incluso difíciles, porque se sentían también ancestralmente desprestigiados y como campesinos tontos, entonces no se debe ensuciar las manos. Esto yo lo he vivido con ellos, y el testimonio de las hermanitas y hermanitos ha dado que el trabajo humilde de aseo, el trabajo con la tierra, el trabajo en la carpintería, un hermano Benito, como así lo conocí, y el Enrique, y toda esta tropa de hermanos que mano a la obra, construyendo juntos en una iglesia, Nuestra Señora de los Pobres, en la Pincoya. Qué maravilla, qué testimonio, y nadie pudo creer que esto eran estos obreros, cómo podían ellos, que tienen tanta cultura y que vienen de Francia y que vienen de España, y aquí se humillan, también vienen hasta de Bélgica, y aquí se humillan y trabajan con las manos en vez de que ellos manden. Qué maravilla de despertar también de la población, que esto les fortalece también en sus tareas diarias, y de hacer el trabajo humilde, que no es una vergüenza, que soy obrero nomás. ¿Cuánto ha costado junto con estos hermanos que hemos dicho, no, yo soy obrero de la construcción, obrero de tal otra empresa, y yo soy, digamos, no más. ¿Cuánto nos ha animado en esto nuestro hermano Carlos? Y sin duda alguna siento yo todavía falta, sin que impongamos. Yo creo que lo que necesita la gente es nuestro testimonio. Y yo creo que el testimonio necesita estar unido con algo que yo sé que Carlos lo deseaba, y no sé cómo él se pudo mantener. Se necesita hacerlo con amor, con una sonrisa, con una... no estamos condenados a hacer los trabajos. Cuando barro la calle hoy día en la mañana y saco la mugre que los jóvenes han dado, esto no es un castigo, es para mí al mismo tiempo, yo sé, un testimonio muy humilde, y las personas ven a saludar, algunos también que, madre, que usted a su edad todavía tiene que hacer este trabajo. No tengo que hacerlo, yo quiero hacerlo. Yo me siento feliz de poder hacerlo, como ustedes también lo están haciendo. Por supuesto. Es como unirnos con ellos en toda la vida, y desde ahí poder irradiar en una cultura que nosotros llamamos, nos urge una cultura de amor. Perfecto, perfecto, muy bien, gracias hermana. Interesante reflexión y muy agradecido por ella. Emilce, en tu caso, ¿qué significa que los pueblos también tienen un saber desde la mística popular? ¿Y cómo nos ayuda eso a realizar el sueño de la casa común? ¿Nos podría orientar en esa línea, por favor? Bueno, la respuesta estaría en estrecha conexión con lo que acaba de decir la hermana Caroline. Eso es muy latinoamericano, y yo creo que es una impronta de Latinoamérica hacia el mundo que aparece en Puebla, en el documento de los obispos latinoamericanos de Puebla, que es justamente la idea de la mística popular, la cultura popular. Hablé de la mística en las dos preguntas anteriores, entender la mística como la unidad, ¿no? La unidad. Y a veces cuando el Papa Francisco habla, los que lo critican dicen que está haciendo política. Bueno, eso es porque no saben la mística. La mística es la unidad. Y si no hay mística en un pueblo, no hay política, hay totalitarismo.
judaísmo. Hay dictaduras, como las 200 dictaduras que tuvimos en solo 100 años en América Latina. Eso fue posible porque el pueblo estaba dividido, estaba fragmentado, el pueblo no estaba unido. Y al no estar unido, ustedes saben que eso es lo diabólico, la división, lo contrario de lo simbólico, que es la unión de la diferencia. Cuando un pueblo no tiene mística, la política no es posible. ¿Y qué es la mística entonces? La mística popular. Bueno, es justamente esta capacidad que tiene el pueblo pobre trabajador, la parte del pueblo que es pobre, que justamente son los que no tienen parte, como dice Rancière, los que no tienen parte porque no tienen bienes, no tienen tierra, techo ni trabajo, diríamos en términos de este Papa Francisco, y no tienen partido, ningún partido político, la voz de una parte del pueblo, porque han sido fragmentados, pero tienen algo muy importante, que es la mística. ¿En qué sentido? La mística como un saber que se construye en el contacto con el otro. Justamente la solidaridad de los pueblos latinoamericanos es lo que los mantiene vivos. Los trabajadores en Latinoamérica viven con menos de €1 al día. Eso es un saber. Yo quisiera conocer cuántos escandinavos y cuántos norteamericanos y cuántos europeos podrían vivir con menos de $1 al día. Hay que aprender eso. Hay que aprender ese saber. Y ese es un saber que tiene que ver con la solidaridad. Estos pueblos sobreviven porque son solidarios, porque hay un amor en el pueblo. Llega un migrante y todos lo ayudan con lo que tienen, le dan sus cobertores, le dan un colchón, le alcanzan comida. Eso es la mística popular. Es el saber que proviene de la unidad. Una unidad que nuestros pueblos, que son muy creyentes, muy cristianos, ellos sostienen que la unidad viene de Dios, es un don, que es la presencia dentro del cristianismo del Espíritu Santo, ¿no? El Jesús con nosotros, el Espíritu con nosotros. Esa unidad está en el pueblo cree en eso, tiene fe en eso. Y como tiene fe en eso, la pone en práctica. Entonces, como decía la hermana, para ellos el trabajo no es una vergüenza. Cuando uno va a los sectores medios, lo podemos ver en nuestros universitarios, hijos de trabajadores que cuando llegan a la universidad y adquieren sus títulos universitarios, se consideran profesionales y ya no se consideran más trabajadores. Y además no trabajan en beneficio del sector social donde nacieron. Y ahí empieza la división de los pueblos latinoamericanos y ahí es donde son dominados. Entonces, la mística popular es un saber que tiene que ver con el trabajo. Ellos saben que el trabajo dignifica, que el trabajo es el contacto con el otro, con la tierra. Y hay que cuidar eso. Hay que sentirse orgullosos de ser trabajadores y hay que decirle a la gente que la única forma en que se trabaja no es en condiciones de explotación. Hay otro modo de trabajar, el trabajo creativo, el trabajo solidario. Por eso la mística popular valora el trabajo. Están felices de tener trabajo, agradecen a Dios tener trabajo. Y esto no tiene que ver solamente con un medio para sobrevivir, para comprar comida y vivir hasta el día siguiente. Saben que mediante el trabajo tienen el reconocimiento social, algo, sus cuerpos están puestos en valor, valen algo, su trabajo es necesario para el otro, hay un reconocimiento en el trabajo. Y eso es un saber que tienen los pueblos latinoamericanos. Por eso hablo de una mística, porque es el saber de la unidad, el que nadie se sepa solo, del que habló el Papa Francisco, precisamente por ser un Papa latinoamericano y también la voz de estos pueblos latinoamericanos. Perfecto, el saber de la unidad. Sebastián, Sí, Jairo. no, yo quería preguntar a Milce,
en su visión, en su conocimiento de la Laudato Si, ¿qué nuevos ministerios pueden surgir a raíz de esto? A raíz de lo que se ha creado en la Amazonía, esta nueva estructura eclesial que va a permitir que inclusive muchos seglares, gente casada, pueda ejercer ministerios muy importantes dentro de esas iglesias locales. Entonces, ¿qué nuevos ministerios se van a crear? O sea, ¿o qué puede surgir en torno a todo esto? Porque esto hay que mantenerlo, y para eso hace falta eso que tú hablabas, esta mística popular, o sea, que es un poco entender de que para que una nación se mantenga y para que supervivan unas enseñanzas, hace falta ese empuje, ¿no? Y esto solamente lo da esa mística, que en definitiva debe ser también comunitaria, o sea, no puede ser algo individual, sino que la comunidad acompaña en eso que llaman el summa causae o el buen vivir, qué sé yo. No sé, Emilce, ¿qué nuevos ministerios visualizas tú? ¿Qué papel de la mujer hay en todo esto? El Papa habló de esto a partir de la solicitud de la REPAM. El Papa saca un documento que es Querida Amazonía, donde él habla de 4 sueños. Y él ahí, cuando habla del sueño social, que es el que a mí más me interesa, porque es mi campo de experiencia y de trabajo teológico, es la moral social, la política, ahí él está peleando contra el clericalismo, está peleando contra el intimismo y está peleando contra el patriarcalismo. Entonces, pelear contra el intimismo es, por ejemplo, dejar de pensar en una mística liberal, en una mística individualista, donde creo que soy místico porque me prendo un saumerio y una vela en el living de mi casa y entonces el espíritu baja solo sobre mí. Es una mística popular, una mística comunitaria. Entonces él pelea contra ese intimismo, pelea contra el clericalismo. ¿Qué significa? Entender que el único ministerio es el ministerio del sacerdote y que a su vez el sacerdote tenga el poder y el saber central. Entonces, me parece que lo que está diciendo en ese documento es que en lugar de pelear, reproducir esa estructura clerical en otros segmentos, lo que está diciendo es justamente que nos corramos esa estructura clerical y pensemos que hay muchos modos de ejercer el sacerdocio y el ministerio. Creo que el Papa está llamando a eso. Probablemente no todos estén de acuerdo con esto y crean que el ministerio del sacerdocio, por ejemplo, tenga que extenderse a las mujeres o a los sacerdotes casados. Bueno, eso es sería tema de otro debate, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Papa? Fue la pregunta. Y el Papa, me parece que la respuesta que lo dice es esa, ¿no? O sea, si estamos luchando contra el patriarcalismo, ¿por qué queremos reproducir esas estructuras? Y al mismo tiempo está animando a esta mística popular. Cuando él dice, en Laudato Si, hay que ir a una conversión ecológica. Una conversión que la gente cree que es solo ambiental, ¿no? Han hipervisibilizado la crisis ambiental de la encíclica y han invisibilizado la crisis social de la encíclica. Entonces hay muchos preocupados por el clima y por el medio ambiente y descuidan lo social, cuando el Papa dice claramente que tiene raíz humana y que para solucionar el problema ecológico hay que tratar los dos problemas juntos. Y cuando dice eso, dice la respuesta está en los de abajo. Como acaba de decir la hermana, ¿no? Esta gente que dice que creen que los de abajo son ignorantes, ¿no? Porque no pasaron por el conocimiento científico de la academia. Y el Papa dice, hay un saber en los de abajo, y este saber en los de abajo es de donde nos va a decir qué hacer, porque hay que cambiarlo todo. Nada puede seguir igual, eso es el cambio ecológico. Desde ese lugar, el Papa invita a tomar lugar, sobre todo en el documento Querida Amazonia, el lugar del ministerio, en un lugar más amplio que la estructura esta patriarcal y clerical, ¿no? Un lugar más amplio, un lugar del sacerdocio común de los fieles, por ejemplo, y también todos los sacerdocios que ejercemos en distintos lugares,
ministerios que ejercemos en distintos lugares, en las universidades, en los sindicatos, en los partidos políticos, en las comunidades eclesiales de base. Muy bien, gracias, Emilce. Y ahí también, Arturo, no sé si podrías tú o quisieses agregar algo a estos comentarios, a estas intervenciones, a partir de lo que, porque te he visto tomar apunte de todas las intervenciones. No sé si algo quisiese agregar. Si prende el micrófono, por favor, Arturo. Ahí sí. En torno al cuidado de la casa común, que es el objetivo de la Laudato Si, sí se me venía a la mente algo en torno a los aportes que están haciendo las hermanas y hermanos. Y es que, de acuerdo a la coyuntura sanitaria que ahora estamos viviendo, es como una lección de vida bien fuerte que tenemos que rescatar a partir del sufrimiento, dolor, angustias, miedo, desesperanza que se ha notado y que ha vivido la gente, ¿no? Y particularmente toda esta gente que ha tenido difícil acceso a servicios de la salud, de atención o de acompañamiento, etcétera. Entonces sí estaba yo tratando de reflexionar algo por ahí, porque eso también tiene que ver con lo que nos acaba de compartir Emilsen, con el cuidado de la casa común, que no es solamente una cuestión ambientalista, sino también social, y tienen que ir las dos de la mano. ¿Y cuál sería la lección entonces que nos deja la espiritualidad del hermano Carlos? Y es que una de sus grandes lecciones de vida en cuanto a ese cuidado me parece que es ese desapego o esa dejar de depender de lo material y vivir más la austeridad. ¿Y qué pasa con esto? Que nos cuestiona nuestra escala de prioridades, gastos, necesidades, nuestra forma de consumo o de responder a esas necesidades. Parece que es una lección fuerte que se puede rescatar de ahí. Y estos aspectos, ¿cómo impactan para enfrentar una forma de vida menos consumista, menos utilitarista, como alternativa a la cultura consumista y depredadora de las fuentes de vida? Entonces me parece que ese estilo de vida del hermano de Foucault, de desapego, de desprendimiento de esas comodidades, nos cuestiona nuestra escala de necesidades. ¿Cuáles son las necesidades reales para sobrevivir, para conservar la vida y para defenderla y dignificarla? ¿Y cuáles son esas necesidades creadas para promover el consumismo, que es lo que está depredando más las fuentes de vida? Perfecto, gracias, Arturo. Jairo, Emilce, Caroline, Arturo, les comento que ya estamos llegando al cierre del programa, pero para poder cerrar, les voy a dar el espacio a cada una, a cada uno, para que puedan hacer la última intervención, ¿sí? Entonces, si hay algo que quieran mencionar en estos momentos, Caroline ha levantado la manito, así que empezamos con usted, Caroline, para ir cerrando este programa. Más bien me encanta lo que tú dices, hermano. A mí lo que siempre me mueve muchísimo es que en nuestro testimonio, las personas quienes nos ven más austeros, que somos ahorrativos, usamos pocos medios, nosotros no buscamos ningún lujo, sin embargo recibimos montones de regalos o gestos de cariño de las personas, pero yo siento siempre lo que más necesita nuestra gente ver en nosotros, con todo esto, quizás esta renuncia, los sacrificios que hacemos, que esto, wow, qué pobre, qué sacrificado. No, que tanta renuncia. No, yo lo hago porque yo quiero. Y ante todo necesita nuestra sonrisa, nuestra alegría. La gente necesita alimentarse, porque en realidad en esto de cuidar la naturaleza empecinadamente o fanáticamente, muchas veces las personas se sienten como nuevamente esclavizados, que incluso los pocos cosas que se han adquirido la gente más humilde con tremendo esfuerzo y sacrificios, y ahora es como uno tendría envidia porque progresaron ya se compraron una gran tele, ya se compraron un vehículo y ahora, por supuesto, en realidad no deberían, los pobres no deberían progresar porque deben mantenerse siempre. Entonces, si yo renuncio a algo, ojalá que las personas puedan sentir que esto es mi voluntad
y no empecinada, sino una alegría por el seguimiento de Jesús, que incluso hoy día mismo tienen, ¿para qué se preocupen los pájaros del cielo? Mírate la libertad que tienes con esto, y que las personas sientan, cuando nosotros renunciamos o vivimos con medios muy pobres y trabajamos con las manos y nos ensuciamos y nos mojamos y no tenemos la última chaqueta para protegernos, entonces la gente, y uno hasta puede hacer un chiste de esto, la gente, su imagen se transforma, que vivir más modestamente no es un suplicio. Y creo que es tan importante como lo hizo Jesús, que es buena noticia, que es algo bueno que buscamos. No es por renuncia, por sacrificio, que lamentablemente, históricamente, y a mí me duele el alma, que la gente siempre piensa que tiene que con esfuerzo y con sacrificios ganarse el favor de Dios, que Dios me ayude. No he hecho un sacrificio, entonces por supuesto no merezco el amor de Dios. Y esto creo que también nuestro hermano Carlos nos ha mostrado su voluntad de querer vivir esta vida en libertad y en toda la modestia, pero con adentro, no porque es una imposición de alguien quien te obliga a renunciar, como verdaderamente, lamentablemente, a mí me duele muchísimo en la mística, muchas veces nos fueron como impuesto y las personas entonces no pudieron acceder, porque no podían vivir desde adentro esta alegría de Dios que es nuestro poder, esta alegría que nosotros queremos ser felices, no puedo ser feliz a nadie si yo no soy feliz. Así que, Jesús, buena noticia. Gracias, Caroline. Jairo, si tú quieres mencionar algo. Mira, yo creo que hay que destacar como unos rasgos esenciales en la espiritualidad de Carlos de Foucault, o sea, en su vida. Yo creo que el hecho de ser pobre, lo que hablaba Arturo, esa opción por los pobres, es muy importante para poder ser libre frente a los poderes y las seducciones. Yo pienso que en la medida en que uno sea coherente con ese estilo de vida, tiene esa libertad frente a los poderes y las seducciones. La libre austeridad de los que peregrinan siempre. Yo creo que ese tema de la austeridad, de poder desvincularse de esa sociedad de consumo tan agresiva, sobre todo en estos países del primer mundo, creo que también es un testimonio muy importante. También el tema de tener la libertad de todo y acompañar a aquellos que están dispuestos y estar dispuestos también nosotros a morir por el reino. Creo que habría que hablar también del martirio en América Latina y en todo el mundo. Hay gente que ha dado su vida, hay gente que ha ido hasta el final, en fin, y los testimonios son muchos, no lo suficientes para que este mundo pueda con esa sangre derramada cambiar, pero hay mucha gente que ha dado la vida. Otro tema también fundamental en la vida de Carlos de Foucault es la pasión por la justicia, cuando habla de no ser perros mudos, ese espíritu de lucha, la terquedad incansable para que renazca la vida, la denuncia profética que también se ha hablado, la rebeldía profética que algunas veces hemos escuchado, Olga Lucía Álvarez, la utopía de la vida, creo que es muy importante, y la política, o sea, yo creo que la política como misión y como servicio, en esa actitud mística de la que hablaba Emilce, creo que es muy importante tener eso bien claro, porque en esa misma medida uno no se deja manipular ni manosear por intereses muy particulares, ¿no? Y también es importante estar siempre bien definido ideológica y vivencialmente del lado de los pobres, tener claro esa opción, creo que es muy importante, ¿no? Y por último, pues creo que el nazareno es el fundamento de nuestras luchas, es el fundamento, y sobre todo en la vida del hermano Carlos, creo que es el fundamento de tener claro que había que vivir el evangelio desde esa radicalidad, creo que es muy importante en su vida, se ha destacado mucho. Perfecto, muchas gracias, Jairo. Emilce. Simplemente despedirme, agradecerles
este espacio, un gusto conocerlos y bueno, les deseo mucha alegría para llevar adelante la tarea que todos comprometimos para finalmente salvar nuestra casa común. Muchas gracias, Emilce. Arturo. Gracias, Sebastián. Yo resalto otro rasgo de la espiritualidad de Foucault que me parece muy importante y lo he estado reflexionando también un poco, y es la dimensión contemplativa. ¿Por qué veía yo esto? Es que es la posibilidad y el medio para el encuentro consigo mismo, con los demás y con el entorno, con la realidad externa. Pues el punto de partida para construir cambios, los cambios que esta misma realidad exige actualmente. Por ejemplo, no podemos contribuir en la humanización y en el encuentro con los demás y con lo demás si antes no logramos encontrarnos con nosotros mismos. A mí me parece que ese principio psicológico tiene mucha relación con la contemplación, y es que en la medida de que yo me encuentre y me edifique, es como puedo aportarle a la sociedad, puedo aportar a los cambios estructurales que hay que dar. De lo contrario, no, porque estoy reproduciendo y dando de lo que tengo. Si yo estoy conflictuado o envenenado internamente de eso, proyecto inconscientemente en los escenarios sociales donde me encuentro. Entonces me parece que la dimensión contemplativa como medio para la humanización que necesitamos es un elemento muy importante actualmente para tomar en cuenta. Perfecto, muchas gracias, Arturo. Bien, ya hemos llegado al tiempo límite. Queremos agradecer a todas las personas que se conectaron a esta transmisión en vivo, que dará en línea para el disfrute y la profundización. Emilce, Caroline, Arturo, Jairo, muchas gracias por compartir sus saberes, su tiempo un día sábado a esta hora, donde hay muchas cosas que hacer o podrían estar